computadora. Bueno, voy a retomar así brevemente para que la gente no, pues no pierda la clase, los que no se han podido conectar hoy. Entonces estamos viendo los mapas, entonces estábamos viendo los mapas. Este mapa, perdón, habíamos visto hasta aquí, hasta la época del reinado de David. Lo vimos en la clase anterior. Y entonces hoy iniciamos hablando un poco del imperio asirio. De pronto no tenemos tanta noción de ese imperio a nivel bíblico, pero se ubica más o menos entre el 721 antes de Cristo. Si ustedes ven aquí, el imperio asirio es lo que corresponde a la franja de color verde. A esta franja de color verde. Y si ustedes ven aquí, está Samaria dentro de esta franja, mientras que, por ejemplo, Jerusalén está afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que el imperio asirio llegó solamente a tener, digamos, dominio hasta la parte, no, digamos, central o, digamos, hacia el norte de Tierra Santa, digamos, de Israel. Bueno, mientras que Jerusalén, todavía aquí, que aquí vemos Jerusalén, que es la capital de Judá, en esta época del imperio asirio no sufrieron ellos la invasión en este lado. Por eso todavía van a tener el templo y todo. En cambio, si observamos la diapositiva siguiente, van a darse cuenta que este lugar de aquí, digamos, este espacio, se va a ampliar porque los babilonios van a tener un mayor, digamos, mayor territorio del imperio. Miren aquí entonces, por ejemplo, esto. Si ustedes ven aquí el nuevo imperio babilonio, aquí ya está Jerusalén incluido dentro de este espacio que no estaba en el anterior. Por lo tanto, aquí en el año 587 a.C., es cuando destruyen el templo de Jerusalén y los israelitas son deportados a Babilonia. ¿Okay? Esto como por tener ahí, digamos, una idea. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un imperio más grande. Este es el imperio de los persas, del 537 al 440. Es importante este imperio en la Biblia porque me regreso a esta diapositiva. Los babilonios habían llevado a la gente que cuando invadieron Jerusalén, llevaron a la gente a, llevaron a la Saca. gente a Babilonia, la llevaron a Babilonia. Ujú. Pero después, después de los babilonios, entonces vinieron los persas y los persas vencieron a los Sí, babilonios. ya porque no tengo. ¿Quién tiene un micrófono abierto por ahí? Bueno, entonces, entonces que aquí ya vemos el imperio de los persas, es un imperio bastante grande, miren hasta dónde abarca esto, casi va por allá como hasta, casi hasta la India, y abarca también toda esta parte de Egipto, y abarca una parte de Grecia, la parte de los macedonios, bueno, entonces es un imperio bastante grande. Los persas permitieron a los judíos volver a Tierra Santa y volvieron a reconstruir el templo, sino que todos no regresaron todos a Tierra Santa, a Jerusalén, y algunos se quedaron en el destierro. Bueno, se quisieron quedar por allí. Bueno, entonces aquí tenemos Babilonia, aquí sería donde está, digamos, Jerusalén, aquí está esta parte. Bueno, vamos avanzando aquí. El Imperio Romano. Bueno, entre el Imperio Persa y el Imperio Romano tenemos el Imperio de los griegos, que también es importante con Alejandro Magno. Y aquí tenemos el Imperio Romano. El Imperio Romano, perdón, es del 63 antes de Cristo más o menos. Bueno, entonces es importante porque bajo este Imperio Romano dice aquí el nacimiento de Jesucristo, bajo el Imperio Romano. Sabemos nosotros que, pues, que en los textos de la Biblia aparecen se habla varias veces del tema de los romanos. Históricamente, esa tierra estaba bajo el imperio de los romanos. Vemos aquí todo el imperio romano que llegaba hasta las Galias, llegaba a lo que sería por aquí Francia. Aquí es España, perdón, España que aquí aparece como Hispania. Entonces el imperio de los romanos llegaba hasta aquí. Tenemos toda esta parte, tenemos aquí Francia, bueno, Italia, que es donde está Roma. Tenemos la parte de Grecia, Macedonia, Tesalónica, Atenas. Bueno, tenemos toda la parte norte de África, Egipto, Libia, Alejandría. De hecho, la ciudad de Alejandría se llama Alejandría en honor a Alejandro Magno, Alejandro el Grande, durante el imperio griego. Entonces, Alejandría, un lugar muy importante. Y tenemos aquí, en territorio asiático, tenemos a Éfeso, tenemos a Antioquía,
Y tenemos aquí Siria, tenemos aquí Jerusalén, bueno. Es en este imperio, digamos, bajo este imperio que nace Jesús en Tierra Santa. Luego aquí tenemos entonces, aquí no me deja ver bien esto que tengo acá, la diapositiva. Vamos a ver si la reduzco aquí para que se pueda ver eso. Entonces aquí dice Canaán en los tiempos del Antiguo Testamento. Canaán en los tiempos del Antiguo Testamento. Este es como por poner aquí que aparecen muchas ciudades que aparecen nombradas en el Antiguo Testamento. Samaria, bueno, Jerusalén también. Bueno, Belén, pero si aquí en este mapa, bueno, si después ustedes ya lo miran con detenimiento cuando vean la grabación y todo, pero aquí no aparece por ningún lado en Nazaret, no aparece Nazaret. ¿Por qué Nazaret no aparece nombrado nunca en el Antiguo Testamento? Era un pueblo que no tenía tanta relevancia. De hecho, cuando uno de los discípulos de Jesús llamado Natanael, que es el mismo Bartolomé, uno de los discípulos se lo encontró y le dijo, pues antes de que él conociera a Jesús, se lo encontró y le dijo, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y Natanael, que era oriundo de Cana de Galilea, que está muy cerca de Nazaret, dijo, y es que de Nazaret puede salir algo bueno, pues porque no era considerado un lugar muy importante. Sin embargo, pues Lucas le da la categoría de ciudad cuando relata la anunciación del arcángel San Gabriel a María, pero realmente era un pueblo pequeño. Bueno, un pueblo pequeño y pues sin mucha trascendencia, obviamente, pues que luego fue conocido por el misterio de la encarnación y del anuncio del ángel a María. Entonces aquí hay distintas poblaciones, está el Monte Carmelo, eh, bueno, aquí pues varias ciudades que luego pueden ustedes mirar, pueblitos, listo. Luego tenemos aquí, ya esta es el mapa de Tierra Santa en la época de Jesús, en el Nuevo Testamento. Y aquí si ustedes observan, aquí sí se puede ver, por ejemplo, aquí sí se puede ver Nazaret. Por ejemplo, aquí si ustedes le estoy acercando acá la imagen, ustedes pueden ver aquí, más arriba, aquí. Aquí pueden ver Nazaret, mire, aquí lo estoy señalando, Nazaret. Aquí está el monte Tabor. Naín, ¿recuerdan el milagro de la vida de Naín, que Jesús resucita al hijo de la vida de Naín? Lago de Tiberíades, que es donde Jesús permanece mucho tiempo. Cafarnaún, que es donde Jesús pues está también bastante. Magdala, María Magdalena, María de Magdala, aquí. Cafarnaún, Betsaida, que es donde nació San Pedro y su hermano Andrés. El lago de Galilea, el Gadara, que es al otro lado del Jordán, este es el Jordán. Al otro lado, el endemoniado de Gadara o los Gerasenos. Por aquí tenemos a María. Por aquí tenemos Sicar, Samaria, Monte Garicino, el encuentro de Jesús con la samaritana en este lugar. Arimatea, recuerdan a José de Arimatea que pide el cuerpo de Jesús para bajarlo de la cruz, era de este pueblo, José de Arimatea. Jericó, este sí es importante desde el Antiguo Testamento. Emaús, los discípulos de Emaús, este es el pueblo de Emaús. Jerusalén, miren que Jerusalén y Emaús está cerca. Monte de los Olivos, que también sabemos que pasó en el Monte de los Olivos, la agonía de Jesús en Getsemaní, bueno, tantas cosas. Betfagé, que es el lugar donde significa casa de los higos, desde donde Jesús inicia, digamos, su entrada triunfal a Jerusalén. Allí es donde van a buscar el asno o la burrita para Jesús entrar solemnemente a Jerusalén. Entonces, Betfagé. Belén, el lugar donde nació Jesús, Belén. Betania, el pueblito de Marta, María y Lázaro. Por aquí está Maqueronte, que es donde estaba encarcelado Juan el Bautista y donde le cortaron la cabeza. Bueno, y así como por tener una idea de estos lugares. Bueno, volvemos aquí a la diapositiva y vamos a ver aquí. Bueno, esta la voy a dejar, la voy a pasar porque es más un poquito si en algún momento después vamos a hablar de la ciudad amurallada de Jerusalén. Entonces esta la puse, pero no la voy a entrar a explicar ahora para que podamos avanzar en la clase. Lo mismo que esta que está aquí anterior, son los viajes del apóstol Pablo. Eso ya más en el Nuevo Testamento, los viajes del apóstol Pablo que hizo distintos viajes misioneros, entonces aparecen por aquí. Pero bueno, vamos a dejar esta diapositiva aquí. Vamos a cerrar esto y vamos a entrar entonces
en otro tema. Vamos a ver aquí qué nos queda. A ver, perdón. Mm, A ver aquí qué es lo que me sale esto. ¿Me están viendo o no? Sí, eso. Es que creo que aquí Sí, señor. compartir pantalla. Perfecto. No, es que aquí creo que me había perdido con esto. Ahora sí, ya nos ubicamos. Eh, bueno, les quiero entonces hablar de lo siguiente. Les voy a hablar un poquito hoy de las abreviaturas de la Biblia. Abreviaturas de la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a saber un poquito cuando ustedes van a buscar las citas bíblicas. Esto es una cosa muy práctica. Algunos de los que están en la sala, digamos, en la clase dirán, no, pero eso ya lo sabemos, pero, pero me parece que es fundamental explicarles algunas cosas. Cuando, por ejemplo, yo les digo aquí por el video o ustedes están en una charla de en directo o alguna cosa, ustedes o ven una conferencia, ustedes escuchan que, por ejemplo, el sacerdote o el catequista o la persona que esté encargada les va a dar una cita bíblica, les dice, por ejemplo, Lucas tal, Lucas 5, 1, 8, o les dice Mateo 3, 1, 10. Pero en ese momento, pues la persona obviamente no puede hablar en abreviaturas. Entonces les dice el nombre completo del libro, en este caso del Evangelio. O les dice, vamos a buscar en Génesis 3, 8. Pero cuando ustedes ya se encuentran con citas escritas, o por ejemplo ustedes están leyendo un libro de espiritualidad o cualquier cosa, una catequesis, y les hacen referencia para ir a buscar una cita bíblica, o les dicen a ustedes mismos busquen la cita. Yo les digo, bueno, vamos a buscar en el libro del Éxodo 3, 18, por ejemplo. Bueno, no van a buscar ahora, solamente les ponía ese ejemplo. Entonces, ustedes tienen que irse a buscar a la Biblia. Entonces, lo primero que tienen que saber es que ubicar como los dos grandes espacios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que de eso ya les había hablado en una clase anterior. Pero luego, saber buscar la cita bíblica, por decir algo. Si encuentran una cita escrita, cómo saberla interpretar. Porque normalmente no le van a colocar a usted toda la palabra Génesis o toda la palabra Macabeos. Entonces vamos a mirar aquí, yo creo que alcanzan a ver lo que yo tengo aquí en pantalla, creo que lo alcanzan a ver. Y si no, pues como después yo les voy a mandar ¿cómo se llama? El material, pues ustedes también lo buscan. Igual como Se yo ve les dije que, perfecto. ¿cómo? Se ve perfecto. Perfecto, bueno, gracias. Igual ustedes también tienen la Biblia ahí a mano, también tienen la Biblia. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran esta tablita que tengo aquí en la pantalla, corresponde a la Biblia de Jerusalén. Puede haber algunas diferencias pequeñas en algunas Biblias. Váyanse al índice, por favor, si tienen la posibilidad de ir con la Biblia, al índice de la Biblia que tienen ahí. Y vamos a confrontar, vamos a confrontar. Por ahora no lo van a compartir diciendo si está diferente o no, sino que simplemente lo van a confrontar y al final cuando abrimos a las preguntas, pues entonces de pronto alguien lo puede decir. Pero bueno, en el libro del Génesis generalmente van a encontrar la palabra G en mayúscula y la letra N. Entonces cuando encuentren eso, o también pueden encontrar la palabra gen con la letra E, gen, pero normalmente van a encontrar GN. Entonces va a decir Génesis y ya luego les van a decir el capítulo y los versículos. Eso lo vamos a ver más adelante. El libro del Éxodo aparece con una E y una X. Normalmente la nomenclatura o digamos, las abreviaturas de los libros van a aparecer siempre la primera letra con mayúscula y las otras con minúscula. Por ejemplo, Génesis no le va a aparecer una G mayúscula y una N mayúscula, sino que le aparece la G en mayúscula y la N. Lo mismo el Éxodo. Ahí pueden ver Levítico, Números, Deuteronomio. Las personas que están un poquito más familiarizadas con los textos bíblicos, pues obviamente identifican fácil. Si encuentran una N y una M, identifican fácilmente que es el libro de los números. Pero alguien que no esté como acostumbrado se encuentra, por ejemplo, en el libro de Samuel. Miren ahí en ese dibujo, en esta plantilla. Dice Samuel, y ustedes verán al lado que dice, primera de Samuel, dice 1S y segunda S. A simple vista, si una persona no está habituada, dirá, ¿y eso qué significa? Una S será el primer salmo, será el segundo salmo, porque aparece con una S y alguien podría inmediatamente pensar en un salmo. Pero entonces no, normalmente aparece como
la letra S. Primera de Samuel y segunda de Samuel. Porque hay dos libros de Samuel. Primera de Reyes y segunda de Reyes. Bueno. Y así vamos encontrando. Algunos se preguntarán por qué algunos tienen número antes y otros no tienen. Por ejemplo, primera S es primera de Samuel, segunda S, segunda de Samuel, primera de Crónicas y segunda de Crónicas. En cambio, por ejemplo, si van a mirar Esdras, la que sigue, no tiene un número adelante. Eso quiere decir que de Esdras solamente hay un libro. Cuando hay dos libros o más, entonces aparecen, por ejemplo, Macabeos. Macabeos dice 1M. En otras traducciones les podrá aparecer la abreviatura MAC, MAC. Entonces, primera Macabeos, segunda Macabeos. Pero el 1 y el 2 significa que hay dos libros de ese mismo nombre. Si vamos pasando, en los otros libros es uno solo, uno solo, uno solo. Y volvemos a encontrarnos con dos libros en Corintios, en el Nuevo Testamento, aquí en esta parte. Sí. Perdón, es que esto aquí es muy sensible, se pasa fácil. Bueno, entonces aquí en Macabeos, perdón, Corintios. Primera de Corintios, segunda de Corintios. Quiere decir que hay dos cartas a los Corintios. Primera de Corintios, segunda. Lo mismo encontramos en Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Primera Timoteo, segunda Timoteo. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Perfecto. Bueno, vamos a ver, voy a ponerme por este ladito. Aquí, otras abreviaturas. Cuando ustedes encuentren las dos letras en mayúscula AT, significa Antiguo Testamento. NT, Nuevo Testamento. Cuando encuentren en algunas ocasiones la letra L y 2X, es un número en ¿qué? En romanos, que significa 70. Y hace referencia a la Biblia griega o de los 70, o Septuaginta, que ya les había hablado yo de esa Biblia, que era la Biblia toda traducida en griego. En Alejandría, la tradujeron a Alejandría. Luego se encontrarán de pronto alguna vez que encuentren una referencia que diga vet.lat, significa antigua versión latina. O la Vetus latina también, Vetus latina, antigua versión latina. Vetus es como vieja, ¿no? Antigua. Luego aparece la Vulgata, están en negrita todos estos nombres, en negrita Vulgata, que es la Biblia traducida del hebreo y el griego por San Jerónimo. Bueno, vamos entonces a ir avanzando aquí. Bueno, aquí también les había puesto esta otra plantilla. Si ustedes ven aquí dice catholic.net, porque a veces pues yo obviamente me valgo de las herramientas que hay en internet, pues para no ponerme yo con el trabajo de poner uno por uno los nombres. Entonces pues estas cosas son más fáciles, además que los creadores de estas cosas permiten que sean compartidas. Además, como uno no le cancela digamos esto acá, si yo por ejemplo tapara esto aquí, para pretender de que esto yo lo he hecho, pues estaría faltando yo pues a la honestidad, ¿no? De que estoy poniendo una tabla ahí como si la hubiera inventado yo o lo hubiera escrito yo. Pero entonces está aquí claramente escrito dónde la he tomado y ellos dan permiso para poderla utilizar, siempre y cuando uno pues les dé como los créditos. Bueno, ¿por qué les puse esa tablita acá a diferencia de la otra? Pues puse dos. Por una cosa muy sencilla, porque si ustedes miran en la tabla blanca que tengo acá la primera, aquí tiene, por ejemplo, Génesis y tiene GN. Vamos a ver cómo aparece la otra. Perdón. A ver, acá. Ve, se me perdió una plantilla. Eco, aquí está, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí en esta plantilla, bueno, aquí también aparece gen como esta, aparece lo mismo. Están como iguales en cuanto a la nomenclatura. Bueno, aquí está esta nomenclatura entonces de cada uno de los libros. Aquí lo ponen por colores, entonces los 5 primeros libros corresponden, aquí ven abajo, el amarillo, el Pentateuco. Es muy práctica esta lista. En este color como naranja, los libros históricos. Josué, Juez. Ve, aquí sí hay una diferencia. En la otra lista que yo les mostré, que es la Biblia de Jerusalén, aparece solamente la S para definir a Samuel. En cambio aquí está un poquito más específico y dice Primera de Samuel. Bueno.
Listo. Entonces aquí está esta lista de todos los libros históricos. Luego están los proféticos y sapienciales en este color, que es como, ¿qué color será esto? Como un color rosadito. Aquí tenemos ya como un color más fucsia, y entonces son los libros proféticos. Tenemos los evangelios aquí en este color como moradito. Los hechos de los apóstoles de color azul. Las cartas paulinas, las epístolas del Nuevo Testamento, generalmente llamadas las de San Pablo, bueno, exceptuando Hebreos, pero las cartas que están aquí están en color azul. Son las cartas paulinas, estas 13 cartas, exceptuando Hebreos, que es autor anónimo. Tenemos las epístolas católicas, que son dirigidas no a una persona en particular como a Corintios o a una comunidad, a romanos, sino que están dirigidas a nivel universal. O sea, la carta de Santiago, pero no dice dirigida a quién. Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. La carta de Judas, ojo, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. Y Apocalipsis de San Juan. Bueno, ahí entonces esta tabla. Vamos a ver entonces aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos por este lado ya. Bueno, entonces ahora sí. ¿Cómo buscar una cita bíblica? ¿Cómo buscar una cita bíblica? Hay algunos ejemplos entonces. Hay que saber diferenciar todo esto, qué significa, por qué aparece una cita solo con un número, por qué aparecen aquí guiones y todo eso. Entonces, por ejemplo, si nos dicen Génesis 2, significa que tengo que leer el capítulo completo el capítulo 2 del Génesis. Abran la Biblia en el Génesis en este momento, por favor. Génesis 2. Bueno, si ustedes abren la Biblia en Génesis 2, bueno, en cualquier capítulo puede ser, ustedes ven normalmente que el número 2 es grande. Y a los lados, cuando empieza el texto, comienzan a aparecer unos números pequeñitos. Esos números pequeñitos son los versículos. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, Génesis 2, significa que yo debo leer el capítulo completo. Capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Lo que pasa es que no ponen Génesis 2, 1, 25, porque al estar nombrando todo el capítulo no tendría sentido poner esos versículos. Si me fueran a decir que leyera solamente 5 versículos, pues obviamente me ponen 2, 1, 5, si fuera a leer 5 versículos. Pero como van a poner todos los versículos, pues para eso mejor dicen Génesis 2. Entonces, si vamos a leer Génesis 2, se asume que hay que leer todo el capítulo de Génesis. Ahora, si me dicen Génesis 2 y 1, 9, entonces significa capítulo 12, el número grande, el primer número, que en todas las Biblias aparece siempre como un número más grande. Ustedes abran la Biblia en cualquier lugar y los capítulos aparecen siempre en un número grande, generalmente en negrita, pero bueno, un número grande. Dice Génesis 12, 1, 9, entonces eso significa Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. El guión indica que se leen los versículos desde el 1 al 9. Si me ponen 1-9, significa que tengo que leer el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9 incluido. No debo leer el 10 porque la cita termina en Génesis 1:9. Bueno, si me dijeran, por ejemplo, Génesis 12, 2:9, no puedo leer el versículo 1 porque no me lo están pidiendo. Me están diciendo Génesis 12, versículos del 2 al 9. Ok. Vemos Éxodo 3, 4, 6. ¿Qué quiere decir eso? Éxodo capítulo 3, versículos del 4 al 6. En este caso no se leen los versículos anteriores 1, 2, 3, sino a partir del 4 y solo hasta el 6, aunque el capítulo tenga más versículos. Esto es importante. A veces pasa que, por ejemplo, en la catequesis están las personas con la Biblia y dice el catequista o el sacerdote, bueno, vamos a leer Génesis 3, 4, 6, y la persona que está leyendo llega al 6 y sigue con el 7 y con el 8, y entonces la persona que está dando la catequesis dice, no, 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 era hasta ahí, pare, pare. Entonces, para que nosotros sepamos que cuando nos dicen Éxodo 3, 4, 6, no leo los primeros 3 versículos, ni tampoco tengo que leer el versículo 7. Es del versículo 4 hasta el versículo 6. Eso significa el guión en la mitad. Bueno, ahora viene esta otra. Marcos 6,
45, 51, 53. Significa Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 51. Y como hay un punto y luego dice 53, quiere decir que saltamos hasta el 53. No se lee el 52. Bueno, alguien dirá, esto tan aburrido, esto para qué sirve, pero bueno, sirve. Sirve porque así también cuando ustedes estén leyendo un libro de espiritualidad o algo y les remitan a una cita bíblica, ya saben dónde tienen que leer, ¿cierto? Bueno, listo. Primera de Reyes 5, 1, 14. Significa primer libro de los Reyes, significa que hay dos capítulos de Reyes, porque si me hubieran dicho el segundo me dirían Segunda de Reyes. Bueno, Primera de Reyes, primer libro de los Reyes. El número 1 antes de la letra no significa el capítulo, sino el libro. Primera de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14, o sea, se leen esos 14 versículos. Bueno, la 2P2 significa segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Entonces es todo el capítulo 2, porque no se indican los versículos. Si ahí dijera, por ejemplo, segunda de Pedro 2, 1, 4, tendría yo que entender que me están pidiendo que lea la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Pero como no dice nada, dice solamente capítulo 2. No, en segunda de Pedro 2 significa que es el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Ahora viene esta. 3 Juan 3 JN, 3 Juan.2. Ahora, no, punto 2, no, punto 11, perdón, punto 11. Lo que pasa es que estos números aquí no aparecen bien como el 1, pero son dos unos. Perdón. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una cuestión bien interesante. Si no tuviera el 3 adelante, sino que dijera solamente Juan, estaríamos pensando en el Evangelio de Juan. Pero aquí nos dice tercera de Juan, significa que es una carta. Hay tres cartas de Juan, una, segunda y tercera. Dice tercera carta o epístola de Juan. La palabra epístola la vamos a encontrar también a veces. Epístola y carta es lo mismo. Tercera epístola de Juan, versículo 11. ¿Por qué no aparece el capítulo? Porque esta carta no tiene capítulos. Hay otros libros que no tienen capítulos. Quiere decir que un libro tiene capítulos cuando tiene más de uno, porque entonces dice, hay que diferenciar el capítulo 1 del capítulo 2, del capítulo 3. Pero si tenemos un solo capítulo, no viene el capítulo. De hecho, no viene en el libro el número grande 1, porque no existe un 2. Entonces simplemente dice, por ejemplo, en tercera de Juan 11, es tercera carta de Juan y el versículo 11, porque no hay capítulos, hay solamente versículos. Y ese puntico que está ahí, donde dice 3 de Juan, ustedes ven que en las otras anteriores no tiene ningún punto. Por ejemplo, en Génesis 2 al principio, arriba, no dice Génesis.2, Génesis.12, no, nada. En cambio, en esta dice 3 Juan.11. Significa que ese punto nos está indicando aquí en este caso que esa carta no tiene capítulos, sino solamente versículos. Bueno, espero que eso no sea muy enredado. Bueno, he puesto un asterisco y dice, la cita no nos dice si pertenece al Antiguo Testamento o al Nuevo. Por ejemplo, cuando alguien ve Éxodo 3, 4, 6, de ahí no podemos nosotros decir que me están indicando si pertenece al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Eso ya lo tengo que saber yo por, por la experiencia o porque ya me he ido familiarizando mirando los índices de la Biblia, ¿cierto? Entonces es algo que tenemos que saber hacer nosotros. Bueno, para eso es bueno que miren siempre los índices y se vayan familiarizando con los grupos de los libros de la Biblia. Bueno, ahora, aquí a la derecha, vamos a ubicarnos aquí. Si estamos leyendo por nuestra cuenta la Biblia, ¿cómo saber si debo leer un capítulo completo o solo una parte? Entonces, las traducciones modernas, bueno, voy a contextualizar esta pregunta. Si estamos leyendo por nuestra cuenta la Biblia, ¿cómo saber si debo leer un capítulo completo o solo una parte? Porque claro, una cosa es cuando usted está leyendo algo porque le dieron una cita. O sea, yo les dije, vamos a leer tal. Pero si ustedes cogen la Biblia en su casa por su cuenta y dice, bueno, yo voy a leerme un trocito del Evangelio de Marcos. Pero yo, ¿cómo voy a saber si yo me debo leer el capítulo entero o me debo leer una partecita?
Entonces aquí les voy a decir lo siguiente. Las traducciones modernas hacen, aquí me equivoqué porque puse hacer, es hacen, esa R es una N, luego la corrijo. Las traducciones modernas hacen por nosotros ese trabajo con los subtítulos que hay entre capítulos. Y les pongo ejemplos. Ustedes pueden coger la Biblia. Yo no sé si me imagino que en todas las versiones que tiene, abra la Biblia en cualquier parte. Y aparte de los capítulos, normalmente a veces entre un capítulo hay varios subtítulos. O sea, hay un capítulo largo y hay subtítulos con negrita. Entonces esos subtítulos ya te van a dar una idea de ese trozo que tiene un sentido completo leyéndolo, ¿no? Por ejemplo. Bueno. También el sentido lógico nos ayuda, como cuando vemos el noticiero en la televisión. Cuando vemos el noticiero en la televisión, por ejemplo, estamos viendo la televisión, pero la persona que está presentando las noticias nos presenta una noticia, por ejemplo, de un incendio, ¿no? Entonces presentan la noticia del incendio y después de la noticia del incendio nos presentan, no sé, un accidente de dos carros que uno se pasó el semáforo en rojo. Entonces la periodista o la persona que está presentando la noticia nos dice, bueno, ahora les informo que esta noticia del incendio va hasta aquí. Atención, no vayan a mezclar esta noticia con la que sigue. Eh, no, eso no lo dice el periodista. Termina la noticia y uno ya, cuando empieza la noticia siguiente, ya la lógica lo lleva a deducir que ya están hablando de otra cosa, que ya no están hablando del incendio. Entonces así sucede un poquito cuando, así sucede un poco, eh, así sucede un poco cuando, por ejemplo, estamos leyendo un texto bíblico. Entonces ustedes están leyendo en la casa un texto bíblico y Jesús está sanando a un paralítico. Y después de que sana el paralítico, los versículos que siguen es que Jesús se fue y está entrando a otro pueblo y se encuentra con un leproso. Pues ya usted se da cuenta que ahí es otro relato diferente al del paralítico. Entonces, bueno, entonces eso como por decir que no hay, pues que eso nos ayuda un poquito a saber qué debemos nosotros leer cuando estamos leyendo solitos la Biblia. Bueno, y voy a ir aquí así, creo que, bueno, es que el tiempo también apremia porque yo entré un poquito tarde a la clase, entonces vea, aquí queda una última página que son los signos de puntuación, porque aparte de los números, ustedes encuentran signos de puntuación, entonces van a encontrar a veces la coma, van a encontrar un punto, van a encontrar un guión, el punto y coma, la letra S. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí como abierto para la próxima semana, igual yo como luego les mando el archivo en PDF no, en PowerPoint, ustedes lo pueden terminar de leer o lo ven en el video. Pero después ya lo vamos a hablar con más despacio, ¿cierto? Aquí como último dato, ya para terminar la clase y abrir el espacio a las preguntas, es que nosotros de pronto hemos pensado que la Biblia desde el principio, desde que los apóstoles escribieron los evangelios, desde San Juan, bueno, que ya teníamos la Biblia desde esa época dividida en capítulos y versículos, pero no, no es así. Miren todo el tiempo que pasó, hasta el año 1226, o sea, casi 13 siglos después, apenas la Biblia se dividió por primera vez en capítulos. O sea, que se pueden imaginar qué significaría en la antigüedad, en el año 700, en el año 500, para poder buscar un texto bíblico. Era un poquito difícil. Porque, bueno, en esa época tampoco existían las imprentas, en el año 800, entonces estaban escritos era en papiros y seguramente estaban coleccionados en rollos separados y pues era más fácil decir, ese es el rollo de Marcos, pues vamos a buscar. No había que ir a toda la Biblia, no había que buscar en toda la Biblia, sino solamente en Marcos y buscar ahí el texto, pero no existían capítulos y versículos. Entonces ahora tenemos, en el año 1226, un cardenal fue el que realizó este trabajo, se llamaba Esteban Langton. Él fue un cardenal católico inglés, fue el que separó la Biblia por capítulos. Bueno, después en el año 1528, un sacerdote dominico, un fraile dominico llamado Santo Pañino, hizo el trabajo de separarlo en versículos. Pero fue un trabajo pues bien, pero todavía había que terminarlo como de pulir y le dejó el trabajo como adelantado a un francés que se llamaba Robert Estienne, que es un editor protestante, tenía una editorial y pues a él le debemos el hecho de tener la Biblia con todos los versículos como los tenemos hasta hoy. Entonces un cardenal le dio los capítulos
un sacerdote, ¿qué pasó acá? Un sacerdote dominico. Un sacerdote dominico fue el que le impuso los versículos, pero el trabajo lo terminó un protestante llamado, un editor protestante llamado Robert Estienne. Bueno, entonces voy a dejar aquí esta presentación. Voy a terminar aquí esta presentación. Listo. Y entonces abro ya el espacio. Pueden abrir los micrófonos para preguntas. Padre, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quién habla, Olguita, o quién habla? Sandra de acá de Manizales. Ah, es que no le veo bien. A ver, un momentico, yo la logro ubicar. Le pido un favor a Consuelo. Consuelo, de pronto cuando alguien esté hablando, la persona que esté hablando, a ver si usted puede anclar la imagen para que la persona la podamos ver todos. Aquí le voy a agregar yo. Entonces así ya, bueno. Ah, pero no tiene video. Bueno, le escuchamos. Sí, bueno, yo quiero saber, la primera Biblia todavía existe, ¿dónde existe? ¿Cómo hace uno para saber de ella? Bueno, a ver, como tal, la primera Biblia no la tenemos porque no se puede saber exactamente cuál es el manuscrito más antiguo. Punto de partida es que la Biblia como la tenemos hoy, digamos así, editada en libro, pues eso no existían los libros sino hasta de una época para acá. Es decir, que en el caso de la Biblia concretamente, la Biblia fue escrita en papiros. El papiro es una planta que también en Colombia y en varios lugares existe esa planta de papiro, pero que era muy común en aquella parte de Egipto y por toda esa zona. Entonces a la planta de papiro se le hace un proceso a las hojas y lo que se hace es que se abren y luego se prensan, se les hace un proceso como de secado, podríamos decirlo así. No sé si alguien a veces ha visto cuando alguna persona ha viajado digamos, a Egipto o van por allá y traen recuerdos de esas tierras. Traen papiros con imágenes, con pinturas, con dibujos de los faraones o de la Sagrada Familia, qué sé yo. Sí, Entonces, yo tengo acá, ¿cómo? yo tengo acá de esos papiros. Eso, bueno, entonces esos papiros, en esos papiros más o menos escribía, en esos papiros era que escribían la Biblia. Y luego, claro, pues como eran textos muy largos, lo que hacían era coserlos, como y unir una hoja con otra, y entonces hacían rollos, eran los rollos, lo que la Biblia estaba escrita así. Y bueno, mucha gente se dedicó a hacer copias, a copiar, pero a mano, porque no existía la imprenta, entonces copiaban, había muchos manuscritos. Entonces hay muchos manuscritos famosos, están los manuscritos del Monte Sinaí, están los manuscritos del Vaticano, bueno, hay muchos. Pero decir ¿Y exactamente dónde se cuáles, encuentran? por eso se llaman así, Vaticano, porque están en Roma. Vaticano, En el en Vaticano hay Sinaí. algunos. En el Vaticano hay algunos. Y hay otros en el Monte Sinaí. Ah, ya. Sí, hay en distintos lugares del mundo hay códigos, sí, y se puede saber, pues hay libros especializados donde dicen cuáles son los códigos y qué código, dónde todos están clasificados por números y bueno, por antigüedad, pero sí, es decir, por antigüedad entre comillas, porque tampoco se puede decir exactamente cuál es el más antiguo, puede que algún día aparezca un manuscrito y se estudie y digan que es más antiguo de todos los que se conocen hasta ahora. Pero bueno, para decirle que son lo que hay de los primeros siglos, pues hay muchas copias de los evangelios y todo, pero de comienzos pues de la época apostólica, sí. Bueno, no sé si la pregunta le queda bien así, respondida bien contestada. Muy clara me queda. Otra duda que tengo, Vale. en estos momentos, ¿cuál Biblia es la que es recomendable para nosotros los católicos? Ah, ¿Cómo vale, bueno. debemos de buscarla? Bueno, Sandra, entonces hacemos una cosa. Como yo ya había dado esa explicación en una clase anterior, Ah, entonces, no se preocupe, como yo ya había explicado eso y para no quedarme acá, que claro, respondería a su sí, pregunta, pero al fin y al cabo sería una cosa que ya todo el resto del grupo sabe. Entonces yo luego por mensaje interno de WhatsApp le explico bien perfecto. todo, ¿vale? Listo, bueno, señor, muchas gracias. Vale, vale. Bueno, ¿quién más? Olga, padre, tiene levantada la mano. ¿Quién tiene levantada la mano? Olga, Olga Carrero. Ah, bueno, adelante, Olguita.
Bueno, padre, es que la misma pregunta que le estaban haciendo ahí por el chat. Los judíos siguen leyendo esos rollos que ellos abren. Yo estuve en un bar mitzvah Olguita, espera un y momento. ellos tienen los... Ahora sí, ya anclé tu imagen acá para que la veamos todos. Me preguntas que si los judíos, ¿qué? Los judíos estaban haciendo también esa pregunta, si ellos siguen leyendo y hasta dónde leen ellos. Ellos tienen unos rollos también que sacan cuando hacen el bar mitzvah, ¿no? Sí. El bar mitzvah que se llama. Y Sí. sacan esos rollos incluyen solamente el Pentateuco o qué libros incluyen o cómo siguen los judíos, hasta dónde. No, los únicos que manejan el Pentateuco, solamente el Pentateuco, son los samaritanos. Los samaritanos siguen utilizando solamente el Pentateuco, pero no, ya los judíos no tienen, a ver, esos rollos sí existen, los tienen como la Iglesia Católica que los puede tener como digamos, en un gran valor histórico, pero ya nadie va a leer sobre los rollos, ni en la Iglesia Católica nadie va a leer directamente sobre los códigos. Lo haría un especialista en Biblia si quiere hacer una confrontación, digamos, una confrontación de textos o de manuscritos, pero nadie va a leerlo en eso. Y un momento. Y los judíos tienen esta Biblia, que la tengo yo acá en hebreo, esta Biblia, que se llama Biblia hebraica, se las abro acá. Y este es el texto en hebreo de la Biblia. Pero ellos acá obviamente no hay Nuevo Testamento, solamente son los libros del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, los 39 libros que yo en alguna ocasión les había explicado. Y ahí dice Torah, Torah, Nevi'im, Benevi'im, Beketuvim, que significa Torah, profetas y escritos. Esta es la Biblia en hebreo que, digamos, utilizarían los judíos y que la utilizo yo, obviamente, pues por los estudios de Sagrada Escritura que también he hecho yo. Pero esos rollos que ellos abren en el Bar Mitzvah, Bueno, sí, claro. libros, no sé. Sí, pero son copias que hacen. Libros. Sí, pero no son que eso uno diga que son libros antiguos, pues que no, sino que tienen, pues como por tener esa costumbre que lo hacen con rollos, entonces tienen esas copias, pero pueden ser copias que no tengan más de 50 años, por ejemplo. Bueno, ¿algo más, Olguita? Bueno, muy bien. Padre, creo que haciendo esa misma pregunta que hasta dónde habían seguido las lecturas de los judíos. ¿Hasta dónde? También están preguntando en el chat. Sí. ¿Hasta dónde qué? O sea, es que en el chat estaba la pregunta, le digo. Es que yo no he mirado el chat. Pero también, no, ya quedó claro. Padre, gracias. Ya, era Liliana Martínez que preguntaba que si aún leen esos rollos. Sí, pero no, rollos antiguos ya nadie se mete a leer así directamente. Padre, Yolima también tiene levantada la mano. Yolima, bueno, vamos a ver. Yolima, eco. Ok, listo, Yolima. Yolima. Padre. Sí. ¿Sí me oyes? Sí, perfecto. Ok, tengo una pregunta. En la clase pasada, cuando estabas mostrando en el mapa donde dices que había nacido la Virgen María en Nazaret, es que tengo una confusión porque yo tomé una clase de Mariología. Pero yo no dije que la Virgen María nació en Nazaret, ¿no? ¿O no dijiste que había nacido ahí? Bueno, entonces no escuché bien. Ok. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta? Entonces yo escuché. No, era eso, porque ya había escuchado eso, ya no, pero se habían dicho que había nacido en Belén. Entonces estaba confundida. No, tampoco la Virgen María nació en Belén. ¿Tampoco nació en Belén? No. Ok, entonces más perdida que embolatada. A ver, le explico. María es conocida como María de Nazaret porque, bueno, pues vivía en Nazaret. Antiguamente la gente no llevaba los apellidos, sino que llevaba los nombres como del lugar donde vivían. Jesús de Nazaret, María de Nazaret, San Francisco de Asís. Bueno, eso, por decir algo que identificaban era con el lugar. La Virgen María
como no hay ningún dato exacto del nacimiento, porque claro, hoy día podemos hacer historia y hay registros de documentos y todo, pero en esa época, estamos hablando de una época muy antigua, poder establecer de quién, digamos, datos muy precisos de las personas era difícil. Entonces, hay tradiciones. No hay tradición de la Virgen en Belén. El que es de Belén es San José. San José sí es de Belén, de allí. Pero la Virgen María, pues hay tradiciones que dicen que Santa Ana, que de todas maneras no viene nombrada en la Biblia Santa Ana, pero la tradición de la iglesia dice que la madre de María se llamaba Ana y Joaquín, que Santa Ana era de un pueblito que se llama Séforis, que está muy cerca de Nazaret. Pero la tradición trata de decir más bien que María nació en Jerusalén. O sea, la tradición más fuerte es hacia Jerusalén. De hecho, hay una iglesia que se llama la iglesia de Santa Ana, que sería la tradición del lugar donde nació la Virgen María. Está junto a un lugar donde hay un milagro de Jesús en el Nuevo Testamento, y es la curación del paralítico que llevaba 38 años, que trataba de meterse a la piscina de Bethesda y no podía. Ese evangelio lo leímos hace como unas 2 o 3 semanas. Se llama la piscina probática o la piscina de la puerta de las ovejas, que Jesús sana a un paralítico que llevaba 38 años, paralítico que no podía entrar al agua cuando se movía el agua, porque creían que se sanaban si entraban al agua cuando se movía. Y ahí al lado está la iglesia de Santa Ana. Entonces la tradición es que la Virgen María posiblemente haya nacido en Jerusalén. Bueno, ¿alguien más? Sandra Poveda, padre. Sí, un momentico. Sandra Poveda, le damos la palabra a Sandra. Ok, Sandra, puede abrir el micrófono. Gracias, padre. Gracias, padre. Buenas tardes. Es que cuando uno, yo no la tengo, pero he escuchado que en la Biblia de Jerusalén hay unas letricas pequeñitas después de los versículos. Entonces, que, por ejemplo, aparece el versículo 1 y aparece una letra pequeñita A, B, y algunas hasta C. Entonces, nos querría comentar qué es eso. Ah, vale, vale. Gracias. Bueno, normalmente cuando nos dan una cita bíblica, no nos dicen nunca divisiones entre A, B y C. Pero hay veces que hay versículos que son un poco más largos y que tienen en el mismo versículo 3 ideas completas que tienen como una unidad narrativa. Y entonces se puede como decir versículo 2a, 2b o 2c. Creo que por ese lado es que va la pregunta. Pero si de pronto no la he comprendido bien, también hay que tener en cuenta que en la Sí, Biblia señor. es Es eso. eso, es eso. Ah, Sí, señor, perfecto. es eso. Vale, vale. Y la otra cosa que pues de una vez agrego aquí es que las Biblias, y especialmente la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia muy buena de estudio, trae normalmente en algunos versículos trae un asterisco, que el asterisco no es originario de la Biblia. Bueno, ya les expliqué también que los capítulos y los versículos tampoco, pero asteriscos lo que hacen es como mandarnos a una explicación en nota de pie de página, y abajo ya nos explican que amplían un poco el sentido del versículo, como que lo contextualizan un poco. Sí, señor, gracias. Bueno, vale. Bueno, ¿alguien más? Hola. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, hoy están muy calladitos, quedaron muy santos después de Semana Santa y están en contemplación. Sí, sí, señor. Resplandeciendo la aureola. Olguita. Que está todo muy claro, ha sido más bien sencillo, muy claro, entonces. Ah, Por bueno. eso. Bueno, de pronto alguien que quiera decir algo de los que también, por ahí estoy viendo hoy a Wilder, que hacía mucho no lo veía. Wilder, Dios lo bendiga. Gracias, padre. Me alegra verlo y no, aquí escuchando las enseñanzas que sí, no me las voy a perder. Vamos a Ah, reservar los bueno, sábados pues para... bueno. Les cuento, Wilder y Liliana, la esposa, pues cuando yo estaba en San Pío X, iban al curso de Biblia, pues eso hace rato ya, eso fue en el 2009 más o menos, 2009, 2010. Estamos hablando de hace 12 años. Así es, padre, así Pues es. qué bueno. Entonces aquí están Toca haciendo un seguir continuar recorderis con de las esa clases de información. Biblia.
Así No, es. ya, y a uno se le ha olvidado muchas cosas, entonces, Sí, claro. como volver a empezar. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muy bien. Bueno, yo creo que ya los voy dejando porque ya aquí son las 10:10. Les pido disculpas que me conecté un poquito tarde, pero es que a veces aquí hay cosas de comunidad y no me podía escapar. Bueno, entonces nos vemos si Dios quiere el otro sábado. Este martes voy para Barcelona, que tengo que ir a hacer unas diligencias allí. Estaré una semana por España, pero me llevo el computador y bueno, desde por allí me trato de conectar a la clase. Es decir, que tenemos clase el próximo sábado si Dios quiere. Bueno, padre, aquí estaremos. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga. Amén. Padre, Gracias, Dios Padre. Gracias, bendiga. Padre. Muy ameno. Gracias. Saludos a Gracias, todos. Padre. Dios Bendiciones. lo Bueno, bendiga. chao, Dios los bendiga. Estoy Ahora mirando aquí sí, quién Dios lo está por el listo. bendiga. Bueno, ahí van saliendo. Bueno, a ver, bueno. Dios los bendiga. Gracias. Chao. No sé que disfruten. Chao. Bueno, voy a mirar dónde es que está para dejar de grabar, de tener grabación.